De la revista Proceso, estimado. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué dice tu reportaje esta semana? Interesante. Los señores del Huachicol, la red, la estructura montada para operar los negocios de la gasolina en el país. Pues mira, Luis Alberto, es un trabajo de investigación del equipo de Proceso, porque fuimos varios los que le entramos a este tema desde hace casi un mes. Y esto a partir del robo de la gasolina, más llamado huachicoleo, porque en realidad el huachicoleo era otra cosa. Era la mezcla al principio de alcohol y aguardiente que vendían en algunos pueblos, y después hicieron más bien la mezcla de etanol, de ahí viene lo de huachicol, etanol con gasolina, y salía más barata, y pues igual lo vendía más barato, y pues resultaba ser un buen negocio. Pero creo que en esta investigación que hicimos en Proceso, pues detectamos perfectamente bien que fue a partir del gobierno de Felipe Calderón, pero sobre todo de una manera impune hasta grosera, con Enrique Peña Nieto, que las franquicias, las licencias para operar las gasolineras en México, en todo el país, pues fue una especie de moneda de cambio. Se dio como una especie de favor, de favoritismo a familiares, a amigos, a compadres, cómplices, socios, pues yo diría que hasta, incluso en algunos casos, hasta amantes, ¿no? Que pues el gobierno les dio pues a gente muy reconocida que hicieron un gran negocio, porque además de que las franquicias son en sí mismas un buen negocio, pues en algunas de ellas, como en el caso ahora que sale de Hidrocina, pues resulta que se estaban robando la gasolina, y la gasolina que se robaban la vendían a las gasolineras, se robaban de Pemex, se las daban a las gasolineras, obviamente no facturaban, y con base en eso pues hacían el negocio redondo, ¿no? Entonces la investigación que se hizo fue una especie de muestra de las 12,000, casi 12,000 licencias, franquicias que se han dado en los últimos años, sobre todo a partir de la reforma energética de 2013, y en esa pues brotan nombres como la familia de Pedro Joaquín Caldwell, de Emilio Gamboa, de los Caram, ahora que me decían que si tenían alguna relación con Jesús Murillo Caram, pues el apellido Caram no es tan conocido, ¿no? No es como un López o un Rodríguez, ¿no? Que se repite de manera tan frecuente. Y están también los apellidos de Loret de Mola, son familiares de Carlos Loret de Mola, que tienen pues un verdadero consorcio en el sureste del país. Son de los grandes negociantes de las franquicias. Y dentro de las cosas que se descubrieron en esta investigación, te digo, de todo el equipo de Proceso, fue que en muchas de las ocasiones los empresarios daban de alta a sus empresas no como distribuidoras de combustible, sino más bien como inmobiliarias, o sea, tenían un registro totalmente distinto al que se iban a dedicar. ¿Y esto por qué? Porque antes del 2013 la regulación era más estricta, y en realidad ahí, como era más estricta la regulación, pues era más bien un favor que daba el propio presidente de la República, o en su defecto el director de Pemex. Entonces, hacemos un muestreo, un poco más del 10% de las casi 12,000 franquicias, y encontramos que muchas de estas empresas eran empresas inmobiliarias, empresas de todos los ámbitos, pero menos el de distribuidora de combustible. Ese es un poco el retrato, me parece, el retrato de lo que ha sido el gran negocio
otro de los grandes negocios, además del robo de combustible, el negocio del petróleo, el negocio, perdón, de la gasolina y de la venta del diésel en México. ¿Quién tiene más, eh? A ver, Pedro Joaquín Caldwell, Emilio Gamboa, Jesús Murillo Caram, los de Loret de Mola también, del periodista, por ejemplo. ¿Y quién opera más? Por ejemplo, o no sé, Pedro Joaquín tiene 10, 100, 2, por Los ejemplo, que Pepe. están operando más es hidrocina, que Ujú, son los de los Caram, que de hecho están ya siendo investigados por la PGR, y siguen en el segundo nivel los OXXO, las tiendas OXXO, ujú, que es también una de las grandes distribuidoras, y después de eso sigue una serie de, haz de cuenta, por ejemplo, la familia de Juan Camilo Muriño, ¿te acuerdas de él? sí, perfectamente, el exsecretario Bueno, de gobierno que murió en ellos el deben avionazo, tener, sí, más de con 40, Calderón. 40 en Campeche, y súmale las que tienen en Chiapas, en Yucatán y en Quintana Roo. Ojo, O sea, que fue López Obrador, discúlpame que te interrumpa, López Obrador le sacó, recuerdas, en el 2008 como candidato, como, bueno, como líder opositor, le sacó eso, lo ventaneó a Juan Camilo Muriño. Fue un golpe contundente que le dijo que era dueño de gasolineras. ¿No te acuerdas que salió a dar una conferencia de prensa con carpetas en la mano diciendo que negaba, que él ya no estaba? Fue un gran golpe, a Juan Camilo. Y después Calderón en su funeral le reclamó que había sido difamado. Recuerdo, yo estaba en la Ciudad de México, me tocó cubrir todo eso, Pepe. sí, lo recuerdo perfectamente bien. De hecho, si tomamos en cuenta lo que hicimos en el proceso, no fue más otra cosa que la corroboración de todas estas datos aislados, chismes, rumores, versiones, pues de que las gasolineras eran el gran negocio de las familias de los políticos en México. Y recordarás también que se llegó a mencionar a los propios hijos de Marta Sagún, que también estaban metidos en esto. O sea, imagínate nada más que se encontraron más de una centena de vínculos políticos con las franquicias de de la venta de gasolina, solamente con el 10% o un poquito más, quizá con el 15% de la muestra de las casi 12,000 franquicias que hay hasta ahorita en México. O sea, si le escarbamos, vamos a encontrar muchísimas más, y es un verdadero escándalo que me parece que es el retrato más claro, entre muchos otros, de lo que ha sido la corrupción en México. Totalmente. De acuerdo, y eso, por ejemplo, que es solo una fracción. Imagínate si nos metemos aquí en Sonora, quiénes son, quiénes están. Sería interesante también seguirle la huella estado por estado. Y ese es solo una fracción. Y mira los apellidos que salen. Son redes políticas, vínculos políticos, de políticos, estoy seguro, que están ahí en ese negocio, Pepe Gil. Luis Alberto, te acordarás que hay una especie, algo muy similar con las notarías. Sí, Las notarías, los gobernadores, cada gobernador que termina su periodo, es como el padrino, ¿no?, de las notarías. sí, Comienza a repartir, y comienza a repartir amigos, familiares, esposos, novias, etcétera, sí. y se las da como una especie de favor, ¿no?, de favoritismo político. Entonces, esa es una de las cosas que me parece más, pues más groseras del uso del poder público para fines eminentemente particulares, porque al dar una franquicia o una notaría en aquel caso, pues lo único que están haciendo es eh, formar una red de complicidad que tarde o temprano les va a servir para eh, para sus carreras políticas. Ujú. Totalmente, así es el negocio, no más que creo que el de las notarías todavía es más descarado porque salen a relucir inmediatamente los nombres y quiénes son, y aquí se necesita un poco más de investigación, pero por eso, Así es, eso eh, sí es totalmente cierto, es más sí, descarado lo otro. sí, el otro porque dice, no, es que era, no, por ejemplo, aquí de los priistas y panistas, todas, la mayoría son de prominentes nombres de la política
que al descaro, ¿eh? En este tiene más mérito lo que hicieron ustedes, descubrir, así que hay que hacerlo entonces ahora a nivel estado. Pepe Gil, como siempre, te agradezco mucho y estamos en contacto, mi estimadísimo. Al contrario, Luis Alberto, y un placer siempre participar en tu noticiero. Igualmente, mi estimadísimo Pepe Gil, un abrazo. Pepe Gil Igualmente, hasta pronto. Olmos, escritor y periodista de la revista Proceso, imagínese usted, es que las notarías se las reparten, digo, entre militantes de partidos, entre amigos, simpatizantes, y siempre ha sido así, ¿eh? Sexenio tras sexenio. Creo que con Eduardo Burso hubo candados. No recuerdo si hubo ahí una regulación de notarías, pero en lo que ocurrió, por ejemplo, con Guillermo Padres, ya sabemos, y panistas que salieron beneficiados al final del sexenio. Y en este sexenio también, de hecho, hay un caso de Salvador Castillo que tiene demandado también porque a él le tocaba, por ejemplo, como abogado o pertenecer por ejemplo, a la jurisdicción Hermosillo ya, y se la quisieron dar fuera. Él tiene una demanda en la Fiscalía Anticorrupción por presunta corrupción también en este sexenio, y ocurre que simple y sencillamente pues no le han resuelto. Pero sí, lo que decía ahorita José Gil Olmos de la revista Proceso es muy sintomático porque, ojo con el paralelismo ese, en el negocio de las gasolineras se tapa o se tiene que investigar. En el de las, por ejemplo, notarías, que hay una mancha aquí también a nivel nacional y a nivel local, es descarado. Me voy hasta